Vamos con el pastor Giovanni Treyes para el Salmo 79. Todos en sus aulas, en sus lugares, nadie en ninguna otra actividad. Iniciamos. Pastor, buenos días, bienvenido. Querido Boris, una vez más, buenos días y querida comunidad, buenos días. El día de hoy estaremos platicando algo referente al Salmo 79 y como había comentado antes, al leer o al mirar el Salmo 79, una pregunta surge, ¿no? ¿Qué hacer cuando nada podemos hacer? ¿Por qué decimos esta pregunta? El Salmo 79 es parte de la colección, una vez más, de salmos de esta escuela que sobrevivió, llamada la Escuela de los Cantores de Asaf. Una vez más lo decíamos cuando analizábamos un salmo anterior. Este salmo es bastante homónimo con el Salmo 74, expresa la misma profundidad e intensidad. Algunos lo llaman un lamento o una tristeza o una expresión de dolor por una nación. Y es así porque encontramos en los primeros versos una descripción bastante fuerte de un momento intenso que vivió el pueblo de Israel. Está hablándose del momento previo, más bien el momento posterior a la destrucción de Israel, de la destrucción de todo lo que Israel representaba en ese momento, ya solo el país de Judá, la destrucción de todo lo representativo para ellos, su cultura, sus tradiciones, representado en el templo, representado en la ciudad. Así que el Salmo 79 describe tres cosas. Número uno, una violencia extrema manifestada en la destrucción de edificios, de la ciudad, de todo lo bonito, de todo lo que la gente podía ver y de todo aquello que resultaba objeto de jactancia. Número dos, la destrucción o la muerte violenta de muchas personas. Incluso el Salmo describe de manera bastante fuerte la muerte de las personas. Dice, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Describe un proceso de mucha muerte, mucha violencia. Hay mucha muerte descrita en este salmo. Y número tres, se describe también, o más bien el salmista apela a hacer un clamor a Dios por dos cosas. Primero, expresa su fe, diciendo, aún a pesar de que yo nada puedo hacer en un momento así, algo puedo hacer. Puedo ir delante de Dios a pedir que Dios tenga misericordia de aquellos que hemos sobrevivido a este momento. Así es que el Salmo 79 expresa tres cosas. Número uno, un proceso de destrucción. Número dos, un proceso de muerte. Y número tres, ¿qué hacer en medio de cuando aparentemente nada se puede hacer? Saben, haciendo un poco, trayendo al contexto de nuestro país, de las circunstancias que vivimos, redundando en esa pregunta, ¿qué hacer cuando nada podemos hacer? Nosotros quizás estamos viviendo momentos de mucho sufrimiento, al igual que ellos. Nuestro país vivió un momento de mucha violencia hace algunos meses, en los que se vio, ¿qué meses? Nada más algunos días, en los que vimos cómo la violencia se tomaba parte de nuestro país y se hacía tan evidente. Quizás siempre estuvo allí, pero nunca se vio. Y nos asustamos y tuvimos mucho temor y tuvimos mucho miedo al mirar la violencia. Pero podíamos hacer algo por la violencia, nada podíamos hacer por cambiar esa situación en nuestro país. Pero cuando nada aparentemente podemos hacer en medio de procesos como estos de violencia o de sufrimiento, o tristeza o temor, siempre hay algo a lo que los salmistas bíblicos, a lo que el texto bíblico nos recuerda hacer. Quizás también podemos hablar de momentos de sufrimiento cuando alguno de ustedes, no sé si en este periodo de tiempo te ha tocado vivir, no sé si en este momento te está tocando vivir, tal vez te enfrentas a la muerte de un familiar, de un ser querido, tal vez te enfrentas a la enfermedad de algún familiar o ser querido, y quizás no reflexionamos mucho sobre lo que podemos hacer hasta que el sufrimiento toca la puerta de nuestra casa. No sé, queridos jóvenes, estudiantes, queridos compañeros, queridos padres, si el sufrimiento está tocando la puerta de su casa el día de hoy, si el sufrimiento está tocando la puerta de tu casa y parece que nada puedes hacer, tal vez humanamente nada puedes hacer para cambiar el sufrimiento, no puedes hacer nada para evitar la enfermedad, no puedes hacer nada para evitar la violencia, pero ¿qué puedes hacer en medio de ello? El texto bíblico, por medio del salmista, responde incluso que llega un punto en el que la gente a nuestro alrededor nos pregunta, oye, ¿dónde está tu Dios? El salmista dice, y la gente, los gentiles, la gente que está alrededor de nosotros viendo nuestro sufrimiento, empieza a preguntarnos, ¿dónde está tu Dios? En el verso 10. ¿Dónde está Dios cuando a lo mejor estás sufriendo? ¿Dónde está Dios cuando
no creerías que a ti te pasaría esto que te está pasando. O ¿dónde está Dios cuando no encuentras respuestas a las preguntas que has hecho? ¿Dónde está Dios cuando nada parece que puedes hacer ante las situaciones que experimentamos? El salmista dice, aún en el momento de nuestro más grande sufrimiento, aún la gente ahonda en ese cuestionamiento interno que parece que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Será que Dios nos ha dejado? Y él hace una petición que demuestra lo que sí podemos hacer en medio de nuestro sufrimiento. Él dice, llegue delante de ti el gemido de los presos, verso 11, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y él dice en el verso 13, y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos por siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Por medio de estas expresiones él expresa su fe y confianza en Dios, que aunque él no pueda hacer nada por el sufrimiento que está mirando, que aunque él no pueda hacer nada, en sus manos no está nada físico o humano que tenga el poder de cambiar estas situaciones, pero en él sí hay algo, hay fe, para decir aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, pues Dios está ahí y Dios no ha sido movido. Y Dios no ha cambiado. Lo decía hace algún tiempo, en medio de nuestro sufrimiento, Dios sigue siendo Dios. En medio de nuestro dolor, Dios sigue siendo Dios. Dios no ha cambiado de perspectiva, Él sigue entronado, sigue glorioso, sigue grandioso en su poder y está presto para ayudarnos. Aunque a veces las situaciones que nos ocurren parezcan no tener mucho sentido, aunque parezca que nada podemos hacer, hay algo que sí podemos hacer. El salmista dice, expresa tu necesidad delante de Dios, porque Él sí conoce lo que estás sufriendo y Él sí entiende tu dolor. Una de las cosas preciosas del advenimiento de Jesús, del proceso de que Jesús se hizo carne para habitar en medio del ser humano, fue eso, poder entender, poder experimentar en su propio ser el dolor que los seres humanos vivimos, el sufrimiento. Y aún en medio del más grande dolor que Él experimentó, Él acudió a su Padre y dijo, Padre, aquí estoy, ayúdame. Quizás es nuestro modelo a seguir siempre, en todo momento, y aún en medio de nuestro dolor. 3 cosas puntuales que hoy te animo a que el texto nos recuerde que puedes hacer cuando aparece que nada puedes hacer. Cuando parece que nada puedes hacer, lo primero que haces es, lo primero que debes hacer y puedes hacer es, llega delante de Dios. Segundo, ten fe que Dios está ahí, que Él no será conmovido y en medio de tu dolor sigue siendo Dios. Y tercero, pues recuérdale a Dios sus palabras, sus promesas. Él dice, recuerda Dios que somos tu pueblo y ovejas de tu prado, te alabaremos. Expresa tu confianza a Dios por medio de tu fe. Llega delante de Dios aún en medio de tu sufrimiento, porque cuando parece que nada puedes hacer, siempre hay algo que puedes hacer, porque Dios siempre está presente. No dudes, aun cuando sufras, aun cuando estés quebrantado, aun cuando estés mirando realidades difíciles en tu vida, Dios está ahí y está presto para ayudarte. Quizás no de la forma que tú esperas, pero está presto para consolarte, eso sí, siempre, porque Él es nuestro consolador, dice su palabra. ¿Les parece si oramos? Señor, gracias por tus palabras. Hoy oro por todos aquellos que viven momentos de mucho sufrimiento, que parece que no hay salida, que parece que nada podemos hacer en medio de ese dolor. Padre, oro por los hijos que ven a sus padres enfermos, oro por los padres que ven a sus hijos enfermos, oro por los padres que tienen situaciones difíciles y no saben cómo lidiar con ellas en su matrimonio, en su trabajo, en el día a día. Oro por los estudiantes que a pesar de tener, entre comillas, todo lo físico que necesitan, hay cosas en lo más profundo de su ser que siguen aún doliendo. Padre, en medio de nuestro sufrimiento clamamos a ti como el salmista nos enseña. En medio de nuestro dolor venimos a ti. Oro por estas personas, por todos los que sufrimos. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano sobre nosotros. Y como el salmista recordaba, Señor, somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Que nunca olvidemos que tú siempre estás allí presto para nosotros y que en medio de nuestro dolor tú caminas de nosotros, de la mano. Tú caminas con nosotros de la mano, nos abrazas
y estás presto para curar las heridas que el camino nos ha dejado. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.